Telefónica con el director del Hospital Verabarros, el doctor Sebastián Parisi, doctor Francisco Quiroga, Maxi Buterer y todo el equipo de Perro Mensos los saludan. ¿Nos escucha bien? Hola chicos, sí, buen día, buen sábado para todos ustedes. Igualmente, doctor. Bueno, gracias por la comunicación, el sábado pasado no pude, así que bueno, ahora estamos presentes acá. No hay problema, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, antes que nada, preguntarle hoy por hoy cómo está la situación sanitaria en La Rioja y bueno, más precisamente en el Hospital Verabarros. Bueno, nosotros tenemos una ocupación cercana al 70% dentro del hospital, que son camas. Tenemos habilitadas, digamos, 2 terapias intensivas, una con 21 camas, de las cuales hoy tenemos 6 libres, digamos, y 15 con pacientes. Y en la UCO nueva, que se inauguró, que tenemos 12 camas, que también funciona prácticamente como una terapia intensiva, que tenemos 12 respiradores ahí tenemos 9 pacientes. Y después tenemos más de 100 pacientes internados en sala común, digamos. Que tenemos camas disponibles en todos los servicios, así que dentro de todo tenemos la situación, son muchos los pacientes que tenemos, si bien se van muchos de alta, nos ingresan bastantes pacientes, así que dentro de todo estamos equilibrados en el tema, digamos, alta y el tema de ingreso de Doctor, ¿se puede decir que hubo alguna mejoría desde el 18 de agosto en que volvimos a esta fase estricta del confinamiento? ¿Ha mejorado la saturación que tenía o el colapso que tenía el sistema de salud? No hubo mejoría. Prácticamente podríamos decir que calculamos nosotros dentro de las estimaciones que estábamos haciendo que recién la mejoría la vamos a estar viendo la semana que viene. La semana que viene, a mediados de la semana que viene, yo creo que ahí vamos a estar empezando a ver una mejoría, digamos, en la ocupación de camas, ¿no? Así que bueno, son los tiempos estipulados. Si bien la fase 1 puede haber sido estricta o no, la verdad que los números en la cantidad de contagios no dicen esa realidad, ¿no? Pues claro. Estamos viendo muchos contagiados todavía. Claro, doctor, Maxi lo habla, y quería preguntarle a qué se debe, digamos, a que en una semana más o menos pueda mejorar ese ingreso. Eso es lo que no me queda claro. Porque o sea, vos hace 2 semanas atrás vos tenés que ver el porcentaje de contagiados en relación al número de testeados. Sí. Y vos tenés, nosotros hace 2 o 3 semanas atrás, esos números maneja el COE, eso tendrías que preguntarle a la gente del COE, del ministerio, pero lo que nosotros vemos, el análisis que nosotros vemos es que cuando estábamos empezamos la fase 1 hace casi 3 semanas, vos tenías un alto porcentaje de contagiados, ¿sí? De pacientes de número contagiados en relación a los números testeados. Por ejemplo, vos testeabas 100 pacientes y tenías 60 contagiados, ¿sí? Entonces un porcentaje alto de contagio. Hoy en día ese periodo de contagio tenés, por ejemplo, 300 testeos y tenés 100 contagiados, ¿sí? Entonces ese número va bajando. No sé si me explico. Sí. Va bajando el porcentaje de positividad y eso en relación a los testeos. Claro. Entonces eso te va a impactar directamente en la cantidad de pacientes que vos vas a necesitar para internar, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que el 5% de esos positivos van a necesitar una atención hospitalaria, ¿sí? Entonces en base a eso nosotros vamos trabajando con los números, ¿sí? En un momento, la semana pasada, que fue, yo creo que la peor semana fue la semana pasada y esta, donde nos encontramos con números altos de internación en terapia.
Entonces, en base a eso, nosotros vemos esa cantidad. Entonces, lo que vimos que esta semana empezó a bajar el porcentaje de contagiados, sí, aumentó la cantidad de testeo, aumentó la cantidad de pacientes negativos, si bien es alta la cantidad de pacientes positivos, pero bueno, eso alienta a saber que puede llegar a tener, la semana que viene, podemos llegar a tener un menor número de pacientes positivos, y eso a nosotros nos va a aliviar el sistema de internación, que nunca se vio amenazado, ¿no? Bien, doctor. Nosotros todavía no hemos inaugurado lo que es el hospital de campaña, así que eso habla de que dentro de todo estamos equilibrados, ¿no? Doctor, ¿y ese número de camas ocupadas y de la terapia intensiva ocupada, qué número repercute en eso los pacientes con COVID, digamos? El año pasado, cuando no existía el COVID, ¿qué número de ocupación de camas había? De estos 1.300 casos activos que tenemos hoy, ¿qué porcentaje requiere internación? Y no, nosotros acuérdate que teníamos muchos pacientes accidentados obviamente los accidentes graves, los traumatizados, traumatismo cráneo grave, esos pacientes, nosotros teníamos muchos pacientes, y la terapia por ejemplo, con virus de influenza, también con virus, digamos, de la gripe común, también ocupaban muchas camas. Claro. Así que eso prácticamente nosotros estamos manejando números, por ahí la terapia intensiva no es el número de control que vos tenés que tener, digamos. Yo haría más que todo el número de pacientes internados en total del hospital. Nosotros tenemos muchos pacientes internados en clínica médica y muchos pacientes en la terapia intermedia, que son los que se van a se pueden llegar a complicar. Entonces eso antes nosotros, la ocupación del hospital siempre fue menor al 50% en los años anteriores. Y hoy en día te estoy hablando que tenemos una ocupación cercana al 70%, porque, bueno, habilitamos más áreas para ese paciente leve a moderado, que es el que nos complica hoy en día, claro, que es el que hay que estar muy atento, porque ese paciente puede llegar a tener que ir a un respirador, y hay que trabajar mucho sobre este paciente que es el que hay que salvar la vida, ¿no es cierto? Sí. Otro paciente, dentro de todo, con tratamientos estándar, andan muy bien. Doctor, cuando hablamos de colapso del sistema de salud, que se ha hablado, la alerta naranja, lo primero que me viene a mí a la cabeza es, en esta etapa desde que empezó el coronavirus, se ha invertido en salud, es así, ¿no? Se ha invertido. ¿Y en qué repercutió esa inversión? ¿Se pudieron poner más camas? ¿Teníamos un sistema de salud muy desfinanciado en los últimos años? ¿O cómo puede ser que con la inversión que se haya realizado, hoy por hoy el sistema colapse ante 1.300 casos, de los cuales un porcentaje bajo requiere la internación? Claro, eso se lo tendría que preguntar al ministro de Salud. O sea, los planeamientos, los planes del planteo sanitario lo hace el ministro con todo su equipo, digamos, ¿no es cierto? Sí. Ellos son los que van a plantear y que te van a decir, el hospital de Fátima fue elegido el hospital COVID, y las otras alternativas fueron las diferentes alternativas. Ellos son los que plantearon eso, ellos son los que manejan los fondos. Nosotros desde el hospital hemos hecho mucha inversión. Porque el hospital tiene más de 35 años de inaugurado, para una población en esa etapa de 250.000, hoy somos casi 400.000 habitantes. Obviamente que el hospital es un hospital con estructura vieja, y se han venido haciendo la realización de muchas mejoras. Tenemos pabellones prácticamente hechos nuevos dentro del sistema, de lo que es desde el caño hasta el último foquito y cables, dentro de lo que es clínica médica, traumatología, cirugía general, la terapia es nueva, la coronaria es nueva, lo que es el shock room de la guardia central es nuevo, los quirófanos nuevos. Entonces todo eso se han hecho estructuras de trabajo realizadas nuevas, obviamente que te vuelvo a repetir, en un hospital
en un sistema y en un hospital que es de estructura muy muy vieja, pero el planteo de cuánto se gastó y de qué se gastó, a dónde se gastó, si se invirtió bien, si invirtió mal, a dónde fueron dirigidos los fondos, si el hospital de Fátima y todo lo demás, eso se lo tendría que plantear al ministro de Salud y a su equipo, que fueron ellos los que comandan toda esta estructura. Nosotros acompañamos desde el hospital. Doctor, y disculpe, tan solo a ver, yo siempre digo, ¿no? Si esto hubiese pasado en Catamarca hubiese colapsado rápidamente. Claro. ¿A qué se refiere, Doc, con si esto hubiese pasado? ¿Qué sería esto? Exactamente, esa pregunta me la tenés que hacer. ¿Por qué hubiese colapsado? Catamarca no tiene residencia de médica, ¿sí? No tiene residencia médica de terapia intensiva, no tiene residencia de anestesia, no tiene residencia de cardiología, no tiene residencia de cirugía general. Tienen residencia solamente en el hospital público, ¿sí? Y es muy poca la demanda. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 2 universidades y somos potables de muchos médicos, de formación de muchos médicos, y esos médicos son los que hoy en día están en la trinchera, como quien dice, y el Hospital Veraballo hoy en día es el principal efector de esos médicos. Bien. El Hospital de Fátima tiene todo el cuerpo médico de la terapia con médicos del Hospital Veraballo. Claro, sí, yo creo que tener también facultad de medicina fue algo fundamental. Y en relación a los médicos que usted menciona, doctor, quisiera saber, o la gente también acá pregunta, ¿cómo están ellos anímicamente? ¿Cómo es estar en la trinchera 24 horas todos los días? Si los afecta o no lo que dice el entorno social, por ahí algunas críticas que se pueda hacer. Más que nada eso es lo que me interesa saber, digamos, del recurso humano valioso, los que están dando, los que están poniendo el cuerpo y están ahí en el día a día con la gente y lidiando con esta pandemia. ¿Cómo están ellos anímicamente? Realmente ponerse a escuchar lo que pueda decir o alguna crítica o algo por el estilo, no lo he escuchado y creo que no les interesa eso. Lo que les interesa es salvar la vida. Sí. Tengo una amiga, colega, médica, terapista que está en terapia intensiva, que tiene su marido muy grave. El jefe de enfermería de la terapia intensiva del hospital también lo tenemos internado ahí en la terapia. La verdad que él con buena evolución, y el resto de todos un montón de pacientes jóvenes que te sacuden emocionalmente. Tenemos pacientes, madres muy muy jóvenes con hijos muy chiquititos y que tratamos de hacer hasta lo imposible. No tan solo de lo anímico, ni tan solo que te puede llegar a golpear que tenés un colega internado. Te golpea toda la situación y lamentablemente hoy en día el médico lo único que hace es trabajar sin importar lo que le pueda llegar a decir la sociedad, una sociedad que no entendió la gravedad de donde estamos. Es lo que digo yo siempre. El coronavirus mostró la película 1, la etapa 2, la 3, y la vieron en todos lados, la vieron en Estados Unidos, en Brasil, en España y todo lo demás, y ahí no hubo sistema sanitario que alcance ante un virus tremendamente mortal. Eso es lo que hay que ver. No podemos echarle la culpa a los planteos que hace el presidente, si están bien, si está mal, si se muere gente o no. El virus es el mismo. Doc, y te va a arrasar por más sistema sanitario que tengas. Doc, acá gracias a Dios el sistema sanitario no colapsó, y el virus es el mismo. Hablando de eso, de que, como bien dice usted, es cierto, el virus golpeó en todo el mundo, pero ¿qué cree usted que llevó a La Rioja a esta situación, digamos? Porque en los distintos lugares del mundo... Salí a la calle a la mañana, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde. Salí a la tarde y ahí tenés la explicación. O sea que la no hace falta ser un genio para saber a dónde está el problema. Sí, independientemente, Doc, ¿usted cree que no tiene ningún tipo de relevancia el largo plazo que llevamos en cuarentena? Porque como dice usted, en todo el mundo las cuarentenas estrictas fueron más leves. Y si nosotros hubiésemos sabido en qué momento nos iba a afectar el virus, hubiésemos sido Gardel, pero bueno, el virus nos afectó
en una cuarentena enorme, eterna. Yo también tengo que trabajar, he dejado de trabajar en la parte privada, he dejado de ver a mi padre, he dejado de hacer miles de cosas y más vale que te afecta. Pero yo no soy el que tengo que responder esas preguntas. Yo no lo soy el que tengo. Yo tengo un pensamiento personal. Yo soy el director del hospital y estoy trabajando como todos lo hacen, como todos los días mis colegas, y yo no soy el que tengo que dar respuestas si la cuarentena tiene que seguir adelante, si tiene que ser más dura, si tiene que existir, si la gente está cansada, y nosotros también estamos cansados, hermano. Totalmente. Nosotros también estamos hartos, podridos de toda esta situación, y tenemos que seguir adelante, ver cómo se nos mueren nuestros amigos, nuestra gente. Sí. Entonces no somos nosotros los que tenemos que dar respuesta. Nosotros damos respuesta cuando ingresa el paciente adentro del hospital, tratar de hacer lo mejor posible. Ayer se dio de alta a Ramoncito Peña, que fue el primer paciente grave que salió de un respirador, un paciente joven que se recuperó, que sale muy poco, y este chico salió, ya pudo volver a Olta. Entonces todas esas cosas te llenan de orgullo. Qué bueno, la verdad que son buenas noticias. No nos interesa ya hacer prensa de eso, sino que hemos dicho vamos a seguir trabajando. El día de mañana nos reconocen o no nos reconocen, no nos interesan, vamos a seguir trabajando por este camino. Yo lo único que digo es eso, yo no le echo la culpa a la sociedad ni a nada por el estilo, pero tampoco nos echen la culpa a nosotros cuando tengamos el sistema de salud colapsado. Insisto, a la película ya la vimos, al virus ya lo conocemos, sabemos que no perdona, y cada uno debe sacar las conclusiones que quiera, ¿no? Doc, yo comparto con eso, con respecto a, digamos, lo de cada uno ya saber evaluarlo. Doc, con respecto a lo de... con respecto a lo del a los médicos y al porcentaje, digamos, de contagio intrahospitalario, digamos, hubo muchos médicos que se contagiaron. ¿Cómo están previendo estos contagios, digamos, con la protección que tienen que tener? No, vos tenés que dividir dos etapas. Sí. Cuando el virus es comunitario y cuando el virus no era comunitario. Vamos, cuando el virus es comunitario, vos el virus te podés contagiar en cualquier momento. Claro. ¿Vamos? Sí. Eso es clave. Perfecto. Nosotros cuando el virus no era comunitario, tuvimos pequeños focos, digamos, dentro del hospital, controlables totalmente. Acuérdate que el hospital nunca, más allá de que hemos tenido gente infectada, dentro de los servicios, médico, enfermero, kinesiólogo, camillero, mucama, hemos tenido mucha gente infectada, pero todos se han recuperado. Pero cuando el virus es comunitario, uno no sabe dónde se infecta. ¿Sí? Nosotros hay médicos que han estado haciendo guardia en otros sanatorios y han traído el virus de los otros sanatorios adentro del hospital y se han podido controlar, así que gracias a Dios no hemos tenido nada. Y en esta etapa donde vos tenés una terapia llena de pacientes con coronavirus, el flujo del aire dentro de esa terapia es tremendamente grande, la carga viral que hay dentro de esa terapia. Entonces si llegamos a cometer un error, nos vamos a contagiar, como ha pasado en todas las partes del mundo. Sí, totalmente. Entonces hay que tener una concentración muy grande ahí, ¿no? Doctor, y usted bien ponía el ejemplo de Catamarca, estuve leyendo una nota que hablaba de un reinfectado en Catamarca. ¿Es esto posible? ¿Hay posibilidad de reinfectarse? ¿No se genere esa inmunidad? No, por ahora no está nada demostrado eso. Que yo sepa, no hay ninguna, hemos visto 1 o 2 casos, pero el virus tiene diferentes etapas, diferentes tipos de manifestaciones, es todo muy controversial. La carga viral, por ejemplo, se sabe que el paciente que tiene coronavirus a partir del día 10, a partir del día 14, ya deja de ser un posible ente de contagio, ¿sí? Por ejemplo, yo si estoy con coronavirus el día 10, día 14 ya no contagio más. Pero yo me voy a hacer hisopados, y el hisopado, que es que vos ves la carga viral, o sea, el ADN propio del virus, lo puedo llegar a tener yo por meses, ¿me entendés? Hay pacientes que han tenido por meses, hay pacientes que siguen siendo positivos. En Italia hay un chiquito de 6 años que sigue siendo positivo después
6 meses. Entonces todo eso es muy complejo y es muy poco probable que pase, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Es un virus que lo conocemos hace 9 meses, no tiene más de eso, entonces ni los genetistas pueden dar una explicación de lo que pasa. Son casos aislados, son casos menos del 0,1%, y no digo que no pueda suceder, sino que es muy difícil de saber fehacientemente si es un reinfectado o no, ¿no? Lo que sí se sabe es que si hay muchos pacientes que han tenido coronavirus y hacen una recaída, a ver, el coronavirus me infecta a mí, entonces todo el sistema inmunitario va a ir y va a luchar contra ese virus, ¿sí? Yo voy a salir de esa etapa aguda de infección, voy a estar bien, y después me puedo infectar con una bacteria que me va a producir una neumonía muy característica a la del virus, ¿sí? Entonces se habla y se sabe de que después de que nosotros tenemos el coronavirus, quedamos con las defensas bajas y quedamos propensos a que bacterias puedan venir e infectar y hacer una sobreinfección. Y muchas veces uno no sabe si estás infectado del virus o por una recaída o por una sobreinfección bacteriana. Por lo general son sobreinfección bacteriana, y nosotros dentro del tratamiento se hace tratamiento con antibióticos para la infección bacteriana y para el virus, para evitar eso. Doctor, entre todo ese desconocimiento que habla del virus, que es cierto, porque es algo que nos tomó de sorpresa, se puede decir, y que fue muy abrupto, se creía en un primer momento que afectaba o que era peligroso para las personas más grandes o con patologías previas, y lo que para mí fue un llamado de atención, y me gustaría que usted también se manifieste al respecto de lo que sucedió, por ejemplo, con el caso de emblema, creo yo, que fue el jefe de gabinete de ministros, con Juan Luna, que es un chico joven, sin patologías previas, que lo afectó fuertemente. ¿Esto a qué se debe? Tenemos que tener, o sea, ya no existe eso de que únicamente es grave para las personas mayores o con patologías previas. No, está bien, está excelente la pregunta que me hace. Acordate de esto, la mayor cantidad de infectados es de pacientes jóvenes, ¿vamos? Sí. Los pacientes jóvenes es la mayor cantidad, ¿sí? Muchos de esos pacientes jóvenes, mayor al el 60% de todos los infectados que vos tenés en La Rioja, 60-65% de los infectados son pacientes jóvenes, ¿sí? Que no van a mostrar ninguna sintomatología, y como no muestran ninguna sintomatología, son los que van a ir y van a infectar a los pacientes adultos mayores. Claro. Los pacientes mayores a 60 años son los que van a tener más complicaciones y los que más probablemente vayan a requerir una internación. Eso no quita que la gran cantidad de esos pacientes jóvenes, te estoy hablando de, por ejemplo, de 1000 pacientes positivos, vos vas a tener 800 positivos menores de 40 años, ¿sí? De esos 800, el 5% va a tener una infección grave, que es lo que le pasó a Juan Luna Corso, que es lo que le pasó al chico al chiquito Ramoncito Peña, que no tenía ninguna patología. Entonces eso se desconoce por qué es tan virulento el virus en los pacientes jóvenes. Pero no quiere decir que un paciente joven no la va a pasar mal, la va a pasar muy mal. Claro. ¿Por qué? Porque no se sabe por qué es tan virulento en algunos pacientes que no tienen ningún tipo de patología. Sí se sabe que son pacientes por ahí que tienen algún tipo de estrés, alguna patología desconocida, ¿sí? Pero bueno, no se sabe hasta el día de hoy por qué afecta de manera tan abrupta en pacientes jóvenes. Es esa la explicación que sí se sabe más o menos en la edad en la cual afecta, y bueno, muchos de esos pacientes jóvenes tienen peor pronóstico, ¿no? Claro, y por eso mismo hay que siempre reforzar, ¿no?, el mensaje de no subestimarlo, de cuidarse, por lo que bien usted marcaba, la población joven mayoritariamente contra el virus, y por más que a la mayoría no le haga nada, a algunos los puede afectar, pero también puede contagiar a los adultos mayores o a las personas de riesgo, y eso es lo preocupante. Que son los que se van a morir, o sea, hay que decirlo así, son los que se van a morir, son pacientes mayores de 85 años, no tiene el virus no tiene piedad, ¿no? Sí. Nosotros, gracias a Dios, esta semana dimos de alta
a muchos pacientes mayores de 80 años y bueno, y otro tipo de pacientes, por ejemplo, pacientes obesos, jóvenes. En eso el virus no tiene piedad. Doc, para ir cerrando ya le hago dos preguntas en una sería. Primero respecto de la vacuna esta que se estaba generando en el país, que las últimas noticias que tengo yo por lo menos es que estaba suspendido por unos problemas en uno de las personas que estaban sometiendo al tratamiento. Y sí, sumado a esa, el tema de esto que se hablaba en un principio de la inmunidad de rebaño. ¿Existe eso? ¿Se puede pensar en ella o no aplica, no existe? No, mira, primero el tema de la vacuna, tuvieron una afección que es mielitis transversa, que es una inflamación de la médula, ¿sí? Esa fue principalmente una inflamación de la médula, lo que tuvieron como complicación. Que el virus de la influenza también lo hace. El virus del citomegalovirus también lo hace, el virus del herpes también lo hace. O sea, son complicaciones del virus, ¿sí? Sí. La vacuna, para que vos entiendas, es introducir, ¿sí?, el virus en tu organismo. A ver, ¿cómo te puedo decir? Hace cuenta que la mano derecha es la activa, ¿sí?, del virus, y la mano izquierda no. Entonces, ¿qué hacen? Ponen el virus con la mano activa, ¿sí?, la mano inactiva dentro del organismo tuyo. La inmunidad, o sea, los glóbulos blancos van a ir y van a luchar y lo van a neutralizar, ¿sí? Y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no tiene la mano derecha, que es la que se activa todo el proceso inflamatorio en el virus, ¿sí? Sí. Entonces, muchas veces esos virus atenuados, que se llaman, concentración de virus atenuados en fórmulas para las vacunas, muchas veces se activan, ¿sí? Es el 0,01% que pasó ahí. Por eso dejaron de fabricar y dijeron, algo está pasando, vamos a ceder todos los casos. Eso es lo que pasó con esa vacuna, en este sentido, que era la que iba a venir para acá, para Argentina. Pero no quiere decir que sea el fin del mundo ni el fin de eso. Lo van a ceder y yo creo que eso lo van a seguir. Es una complicación esperable que bueno, me parece bien cauteloso que hayan parado, ¿me entendés? Y el tema de las inmunoglobulinas, que es la concentración de anticuerpos que podemos llegar a tener nosotros, tampoco está nada descrito, ¿ah? Hay pacientes que sí se sabe que si vos contraes el coronavirus, vas a tener una alta concentración de anticuerpos. Por eso, en la primera etapa, a ver, vámonos, yo me infecto, me recupero, espero 15 días de haberme recuperado bien y puedo donar plasma. ¿Por qué? Porque se sabe que esa cantidad de anticuerpos que yo he formado para combatir el virus es altamente rica en esos anticuerpos, por eso se colocan esos anticuerpos en los pacientes enfermos, ¿sí? Y después de ahí, de los 15 días para adelante, no se sabe absolutamente nada. Dicen algunos expertos que te pueden durar los anticuerpos por un año, otros dicen que pueden durar anticuerpos por 8 meses, pero volvemos a lo mismo de siempre. O sea, no sé por qué hablan de un año o 2 años si el virus lo tenemos hace 9 meses nomás. Claro. Entonces, todo una etapa de conocimiento y una etapa de estudios, ¿no? Es más o menos lo que pasa con el virus del sarampión o de la rubiola, que sabemos, ¿sí?, que tiene inmunidad, pero hay que reforzar esa vacuna cada 2 años, cada 5 años, cada 12 años. Con el coronavirus va a ser exactamente lo mismo, o con el virus de la influenza, o el virus de la gripe, todos los años nos debemos vacunar porque sabemos que la cepa o la virulencia cambia, ¿sí? O sea, el virus es muy independiente de la virulencia, ¿sí? Entonces es todo un tema que los genetistas van a tener que trabajar mucho. Entonces todo lo que se pueda hablar es muy temprano para hablar de todo eso. Claro, sí, es verdad. Yo eso siempre es mi sensación, sobre todo cuando lo dijimos al principio del programa, depositamos esperanza y fe en una vacuna que desconocíamos absolutamente. Y bueno, esto seguramente va a llevar mucho tiempo. Doctor, antes de cerrar... La vacuna, sí. Vos vas a esperar la vacuna.
¿no es cierto?, que supuestamente es el remedio, ¿sí? Vos la vacuna hoy en día la tenés acá con cero inversión, o sea, la cero inversión es el aislamiento, lavado de manos continuo, medidas higiénicas en tu casa, y controlarse, ver, no digo que no salga la gente, que salga, haga lo que tengan que hacer, pero hay que controlarse, ¿sí? Yo estoy parado acá en la avenida San Francisco, justo cuando vos me llamaste, yo me paré en el auto, y sí, hoy es aterrador la cantidad de gente que hay. Sí, y los sábados se suele ver gente que con un estatus social, con autos 0 kilómetros, digo yo, esta gente no tiene que ir a pelear por el pan todos los días. Claro. ¿Me entendés lo que te digo? ¿A dónde voy? No anda la gente que anda en bicicleta o anda en su moto o anda caminando porque tiene que ir a cortar el pasto o a hacer una losa, y son esos los que hay que ver. No, es gente con un estatus social y económico muy alto que anda, no sé qué anda haciendo un sábado hoy. Entonces todas esas cosas son las cosas que no te cierran. Claro. Y es la cosa que hay que hacer hincapié. La última, Doc, antes de irnos, el tema del protocolo para los pacientes con COVID, que ya se espera, digamos, la muerte, que se hablaba de esto de poder recibir la visita de un familiar o el tema videollamada. ¿Cómo lo están pensando? ¿Cómo se piensa hacer? No, eso ya se está haciendo. Bien. Eso ya se está haciendo. Se hace en la unidad de terapia intensiva, sí, y se hace en la unidad coronaria. ¿Sí? Bien. En la unidad coronaria intensiva se han unificado la jefatura, que es la doctora Claudia Salguero, que ella ya tuvo la enfermedad, ya está curada del coronavirus. Entonces lo que ella hace, los pacientes graves que están en respirador, te dejan pasar, te visten, te enseñan cómo vestirte y vos podés estar, eso se hace coordinado, por ejemplo, cada 2 o 3 días los dejan pasar a los familiares, siempre coordinado con la gente de la terapia. Y si está lúcido el paciente, le prestan un teléfono para hacer videollamada o le prestan el personal. A donde hemos tenido inconvenientes en la gran cantidad de pacientes que tenemos en sala común, donde están trabajando las terapistas ocupacionales, en las cuales se les han dado los teléfonos, ¿sí? Los teléfonos para que puedan entrar las terapistas ocupacionales y puedan hacer videollamadas a sus a los pacientes, digamos, que están bien, digamos. Y también están trabajando en turno de mañana, tarde y noche, ¿sí? Mañana, tarde y noche están trabajando los secretarios que se encargan de la admisión de turno, donde dejan un teléfono en donde vos lo podés llamar al secretario. El secretario muchas veces no me dan el informe, que es verdad, hay muchos pacientes los cuales por ahí los médicos no pueden llegar a dar el informe. Entonces ellos hablan con el médico y el médico habla por teléfono en casos particulares, ¿sí? Pero bueno, tratamos de dar asistencia a la mayor cantidad de gente posible, y bueno, estamos aprendiendo todas las consultas, dudas o cosas para mejorar. Nosotros las escuchamos, las vemos y las tratamos de analizar y tratamos de llevar a cabo. Es muy difícil tener un paciente y no saber nada de él, sí, totalmente. Y bueno, es difícil. Todo eso se hace más puesta arriba cuando menos información tenemos, ¿no? Doc, pero bueno, tratamos de dar la respuesta a la mayor cantidad de gente, ¿no? La última de mi parte, Doc, y luego le transmito lo que nos escriben aquí los oyentes, que nos están diciendo que tenían familiares que necesitaban internación y que no los internaron, o que les dijeron que no había camas, lo cual me resulta raro por cómo nos dijo usted que el sistema nunca había estado colapsado. ¿Eso quién decide una vez que se llama el 107? A ver, la gente se confunde, ¿viste? Yo no manejo el 107 y el COE, eso. Yo me cansé de decir, ¿viste? Nosotros no recibimos las llamadas 107, claro, y no recibimos la llamada del COE. Eso depende 100% del Ministerio de Salud. Si hay algún paciente para internación o para algo, el hospital de referencia de COVID es el Virgen de Fátima. ¿Estamos? Ese fue siempre. Nosotros fuimos el sostén. Por más que lo tripliquemos en cama al Virgen de Fátima, nosotros siempre fuimos el sostén del Fátima. Entonces, el centro operador de COVID, el Virgen de Fátima, con el COE y con el 107, ¿sí? Más allá de que
a ver, nosotros mandamos la información todos los días, a la mañana, a la tarde y a la noche al COE. ¿Por qué? Porque hay un centro operador que dice, el Verabarrio tiene tantas camas, el Mercado Luna tiene tantas camas, el Incor tiene tantas camas, Eri tiene tantas camas, Sanatorio Rioja tiene tantas camas, la Madre de Niño tantas camas. Y de ahí empiezan a derivar a los pacientes. El paciente tiene hora social o no tiene hora social, no importa eso si tiene hora social o no, porque hay una red sanitaria que armó muy bien el Ministerio de Salud, donde los pacientes pueden tener o ir derivado a cada centro, ¿sí? Bien. Por eso es tan importante, muchas veces nosotros, cuando viene el paciente derivado del interior, porque también tenemos que ver pacientes derivados del interior, ver a dónde va a ir ese paciente, ¿sí? Sí, entonces toda esa coordinación la hacemos nosotros para los pacientes del interior, y todo lo que sea recepción de pacientes, ya sea en el 107 o en el COE, va para el COE, o sea, esa información la manejan ellos, no nosotros. Más que claro, Doc, era para evacuar esa duda que la gente que nos escribía. Doc, le voy a hacer llegar... Aparte, sí, a la gente, a lo que yo disculpa que te joda, te moleste en eso, te interrumpa, sí, no. La gente puede ir a la guardia del hospital, del centro respiratorio. Si el paciente va a la guardia, se evalúa ahí el paciente, si es para hisopar se lo hisopa, y si es para que quede internado, quedará internado. Si le hará tomografía, radiografía y todo lo demás, o sea, eso nosotros no tenemos a libre demanda eso. Perfecto, muy claro, Doc. Y bueno, ya para cerrar y despedir, le hago llegar a través mío un saludo de la doctora María Daca Álvarez, que nos está escuchando de Barcelona. Bueno, me dijo que le mande un saludo especial para usted, y bueno, felicitar por el trabajo que hacen que hacen siempre. Una genia, doctora. Bueno, mira, a ella, más allá de que es una excelente profesional, bueno, ahora ella se fue a hacer la especialización allá en Barcelona, sí. La pasó momentos muy feos el año pasado, y después se fue a Barcelona, bueno, todo lo demás. Pregúntale a ella lo que ella vivió allá en Barcelona. Sí, Pregúntale a ella lo que ella vivió. Sí, ella se puso a disposición cuando nosotros empezamos a pasar la mala acá, sí. Y ella es una fiel testigo de lo que pasó allá. Sí. Y está en una de las mejores clínicas allá en Barcelona, con 300 veces mejor equipados que nosotros, y ellos ya lo pasaron a esto. Entonces, sabe muy bien lo que es vivir en carne propia el coronavirus. Y bueno, le agradezco que haya estado escuchando, y bueno, le agradezco a ustedes por la comunicación, ¿no? No, muchas gracias a usted, doctor, muy claro las respuestas, así que de mi parte, muchísimas gracias por su tiempo y la predisposición. Doctor, sí, por favor. Hemos abusado de más de su tiempo, le agradecemos enormemente el contacto, y por último, ¿algún pálpito, hay una luz de esperanza, hay un horizonte a dónde mirar con todo este tema del virus? ¿Qué pregunta me hiciste? Yo creo que sí, obviamente que sí. Si no, o sea, bajar los brazos no lo vamos a bajar, estamos más fuertes que nunca, ¿me entendés? Pero obviamente que si no lo vemos, yo creo que el pico de enfermedad, de contagio, yo creo que lo estamos atravesando, y ya vamos a empezar a bajar la maldita montaña de contagio, y vamos a empezar a ver el horizonte, yo creo que en un par de semanas, sin lugar a duda, y ahí vamos a empezar a ver realmente todo lo mal que hicimos y todo lo bien que hicimos, y bueno, doy gracias a Dios que nos sigue acompañando en toda esta lucha, porque la verdad que estamos muy agotados, pero con más fuerza que nunca. No sé cómo, pero es esa la frase. Así que bueno, en algún momento lo vamos a ver, y yo creo que va a ser pronto. Perfecto, doctor. Gracias a usted y a todo el personal del Hospital Verabarro y a todo el sector de la salud por lo que hacen, por lo que están haciendo diariamente, y muchas gracias particularmente por habernos dado las respuestas a nuestras preguntas. Por favor, se abusaron, porque el sábado pasado no pude darle, no hay problema. No, la verdad que me he sentido muy bien, así que estoy dispuesto, cuando ustedes quieran, volvemos a hablar, no hay ningún problema, la verdad que
muy interesante todos los planteos que han tenido. Se ve que han estudiado y han hecho los deberes para aprovechar toda esta entrevista. Así que el agradecido soy yo. Perfecto, Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo. Un abrazo grande. Chao, chao. Bueno, ahí pasaba el doctor Sebastián Parisi, director del Hospital Verabarro. La verdad que muy buena la nota. Abusamos de su tiempo. Abusamos de su tiempo, Pero 40 bueno. minutos de nota. Abusamos. Predispuesto también la gente con muchas preguntas para el doctor. Muchos mitos también, ¿no? Muchos mitos que hay que derribar. También él estuvo muy claro en la diferenciación de la responsabilidad. A mí no me pregunten por cual. la inversión, porque la verdad que no soy del Ministerio de Salud, no soy el que toma la decisión, está perfecto, él está en el Hospital Verabarro, bueno, haciendo toda la logística y encargándose de que todo Está bien, funcione bien. hablando sí de la situación complicada en la que estamos, pero aclarando que el hospital al día de hoy sigue teniendo capacidad para dar respuesta, que me parece muy importante. Como vos bien decías, a la gente que nos consultaba y que nos decía que le preguntemos, claramente el director del Hospital Verabarros no maneja el 107, no dispone quién va a su hospital y quién no. Eso se encarga otra área, el Ministerio de Salud, así que evacuando la duda para la gente que nos consultaba. Marcando también la clara diferencia que todos sabemos de cuando era el virus no comunitario, cuando se volvió comunitario, y la dificultad que da el tratamiento o el control de un virus que ya se ha vuelto comunitario en la sociedad. Sí. Hablando también de la vacuna, que no es la muerte de nadie, esta suspensión que también la causan otras enfermedades, así que habrá que seguir teniendo esperanzas en eso. Y como último, como bien dijo él, con más fuerza que nunca, y obviamente están trabajando para que haya un horizonte y para que todos tengamos una luz de esperanza, ¿no? Que me parece importante. Y así lo creo, tengo muchos amigos médicos que trabajan ahí en el Hospital Verabarro, siempre estoy en contacto con Fernando Bernardes, es un radiólogo, los que están ahí los chicos en el sector de la TAC, así que saludos a todo el personal que están dejando realmente el cuerpo y su vida también para esto, ¿no? Así que felicitaciones de vuelta, nunca está de más decirlo. Muy buena nota, ustedes preguntaron y repreguntaron lo que queríamos saber y muy bien lo explicó el doctor. Susana nos manda, que nos escucha siempre, Susana. Gracias, Susana. Omitimos y hago mea culpa de mandarle el saludo para el feliz cumpleaños de acá 2 sábados atrás. O no era Susana, ahora ya entré en un... Me parece que era otra oyente, perdón. Me confundí yo. Me confundí yo de esto porque pasamos 40 minutos de nota y está claro que uno puede llegar a confundirse. Son las 11:27 de la mañana de este sábado 12 de septiembre. Tenemos un montón de programas por delante todavía.